Hoy nos bastamos en tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy venimos a entregarte toda inquietud, toda distracción, todo vacío, todo lo que haya, Señor, en nuestro corazón que no es conforme a tu perfecta voluntad. Y hoy te pedimos, Señor, por favor, háblanos, edifícanos, muéstrate a nosotros, revélanos tu dulce y perfecta palabra, a manera, Señor, de que en verdad entendamos la profundidad de ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Aleluya, aleluya, el Señor es bueno. Dale palmas al Rey. Amén. Y bueno, esta noche quiero compartirte dos parábolas más. Y he descubierto muchas cosas que jamás había visto. Y hoy quiero hablarte acerca de cuando el Señor encuentra a una persona. Quiero hablarte de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y a pesar de que parecerían muy similares, de hecho cuando las estudiaba, algunos estudiosos las ponen como iguales. O sea, como si una se explicara a la otra, pero cuando empecé a ver el detalle, empecé a ver puntos muy finos en que no son iguales. Ambas nos hablan de gente que está lejos de Dios, pero en diferentes escenarios. Así que hoy prepara tu corazón, porque quizás tú eres una oveja perdida, sinceramente perdida, pero no te has dado cuenta. Así que acompáñame en tu Biblia o en la pantalla a Lucas capítulo 15, versículo 4. Muy bien, dice la Escritura, Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando llegué a ese versículo me acordé de la serie que hicimos de los diversos lugares donde se perdió la oveja. ¿Alguien se acuerda de esa serie? Así que si usted quiere descubrir los lugares donde se pierde la oveja, puede ir a buscar ahí en el YouTube. Hay una serie de 7 mensajes de los diferentes lugares donde se pierde la oveja. Y continúa. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola nos habla de una oveja en particular. Y si nos habla de oveja es porque la oveja tiene un pastor. Muy bien. Es decir, nos está hablando de una persona que ya está en la casa del Señor. O sea, es alguien que ya conoce del Señor, es alguien que ya tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, pero estando en la casa del Señor, voluntariamente se aparta. No quiere formar parte de la iglesia, como que busca ser independiente. Yo he visto a varios que de repente están muy contentos. Ay, hermano, Dios te bendiga. Ay, pásele, pastor. Y de repente están así como que ni me toque, ni me sonría, ni me mande mensaje, pastor, porque estoy perdida, voluntariamente alejada. Pero quiero que observe algo. ¿Por qué pasa eso?
Porque esa oveja que está en la casa del Señor, que voluntariamente se aparta, es porque está obedeciendo más su alma, está obedeciendo más su carne, lo que me lleva a entender que su entendimiento sigue entenebrecido. ¿Me doy a entender con entenebrecido? ¿Amén de sí o amén de no? Ok. Es decir, esa persona, esa ovejita, no se ha dado cuenta que con su actitud se aleja, se está alejando más y más de Dios. Y automáticamente está entrando en conflicto con la casa del Señor. El problema de esta ovejita, y recuerda cuando me refiero a oveja, me refiero a una persona, ¿ok? Nada más que lo digo de una forma bonita. Cuando esta ovejita está más guiada por su carne, más guiada por su alma y está dentro de la iglesia, quizás está en la iglesia, en el edificio, pero tiene una visión muy diferente a la del cuerpo de Cristo. Es decir, no están todos en el camino correcto. Va gran parte de la grey del Señor en este lugar, pero esa ovejita medio que hay que romperle la patita, no va con todo, sino que está apartado. Es decir, voluntariamente esta ovejita no está bajo la protección que todos están. Ojo, aquí hay un punto. No es que el Señor diga, ay no, tú eres una mala oveja, no te cuido por mañosa. No, porque el corazón del Padre no es ese. Y quiero poner desde ya algo importante. Cada vez que alguien dice, ay, pastor, por favor, ore usted por mí que está más cerquita de Dios. Quiero decirle que, ¿será que a lo mejor, en vez de estar todos caminando en el Señor, hay alguno que está dentro de la casa, pero alejado realmente de la revelación de quién es el Padre? Quiero que observes, esa ovejita no está bajo la protección, no porque Dios no la guarde, sino porque voluntariamente la oveja rechaza la protección de Dios y está rechazando la protección de su pastor natural. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en la palabra dice, versión Alejandro, ¿cómo me vas a decir tú que amas a Dios al que no ves, sin amar al que está al lado de ti? ¿Me doy a entender? Es decir, ¿cómo vas a decir, ay, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, si al personaje que tienes aquí enfrente, que le dices, pastor, no amas, no obedeces y no te sujetas, sino que le pones jeta? Es decir, mi amado, mi amada, esa ovejita en la casa del Señor voluntariamente se aleja. Y al estar alejada del redil, aun cuando pertenece a la casa, hay algo con lo que se va a encontrar. Y de acuerdo a la Escritura se va a enfrentar a las aves del cielo. Y las aves del cielo no son unas hermosas cotorritas o alguien que le va a cantar. De acuerdo a la palabra, las aves del cielo tipifican espíritus demoníacos. Y quiero mostrarte dos escenarios en los que puede estar la oveja. Y primero te voy a enseñar el escenario positivo, el escenario donde están todos en el redil del Señor. Y después te voy a mostrar cuando la ovejita cree que al estar alejada está en el Señor. ¿Me di a entender? Así que vamos a la palabra, Isaías, capítulo 4, verso 5. Quiero mostrarte cuando la oveja está en el redil. ¿Qué es lo que sucede con esa ovejita? Mira lo que dice la palabra, Isaías 4, versos 5 y 6. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, que es tipo de la iglesia, y sobre los lugares de sus convocaciones, en todo lugar donde se reúna, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria
habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Observa de acuerdo a lo que dice Isaías. Isaías nos está contando la historia del pueblo del Señor que está bajo la cobertura del Señor, bajo la protección del Señor, donde están los ángeles guerreros, donde están los ángeles de Dios, donde está la presencia perfecta de Dios cuidando a su pueblo. Y en esa atmósfera, cuando las huestes celestiales ven a una ovejita que está siendo alimentada, que está siendo protegida, que está recibiendo revelación, que está creciendo poco a poco, se gozan las huestes celestiales. Porque de acuerdo a la palabra, el Señor se goza cuando alguien viene a arrepentimiento. ¿Cuánto no más se va a gozar con el crecimiento de la oveja? ¿Vas conmigo? Ok, eso en el escenario positivo. Ahora en el escenario negativo, cuando una ovejita voluntariamente agarra sus Barbies y se cambia, los que se van a gozar son las aves del cielo, los espíritus demoníacos, los cuales están presurosos por ir a devorar a su presa. Y quiero contarte algo, es como si antes perteneciéramos a una banda y hoy pertenecemos a otra banda. Cuando tú te sales en las maras de una mara, por ejemplo la mara salvatrucha, que es muy peligrosa, dicen, agarras y te sales y te vas a otra mara, no tengo presente otro nombre, te vas a otra, pero si los de la mara salvatrucha ahora encuentran que estás en otra banda, te matan. ¿Estamos de acuerdo? Por traicionero, porque les volteaste bandera. Ahora con Satanás, antes estábamos en el reino de las tinieblas, en la banda del chanclas, llegamos a Cristo, pero ahora estando en Cristo, le damos la espalda al Señor, va a decir Satanás, sí, ahora sí. Por eso a muchos cristianos les va mal. Porque en vez de entender que antes pertenecían a Satanás y el Señor los libertó y tenemos que caminar en la protección, sujeción y honra al Señor, dicen, Dios está en el cielo y yo en la tierra, no pasa nada, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y es cuando el hombre de Dios se enfrenta a cosas bien difíciles. Y es cuando las aves del cielo vienen a destruir a la gente. Por ejemplo, de acuerdo a la palabra, te voy a poner algo para que me entiendas más allá. Estamos hablando de la oveja perdida que está dentro, ¿de dónde? De la casa del Señor, del redil del Señor. Cuando vino Jesús hace más de 2000 años, Él vino al pueblo judío. Solo a los judíos, ¿estás de acuerdo? Y hubo judíos que sí le recibieron, pero hubo otros judíos que no le recibieron, y dentro de ellos estaban los fariseos. Y los fariseos, siendo parte del pueblo de Dios, lo rechazaron. Es decir, teniendo adelante a Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, los fariseos no aceptaron la realidad de su pecado, sino que para ellos mismos ellos eran justos, sin haber sido justificados por el Hijo de Dios. Y lo mismo pasa en la casa del Padre. Muchos piensan, estando en la casa del Padre, que porque se sienten buenas personas, porque de que los hay, los hay. Que porque sus obras, que porque su servicio, que porque su conocimiento serán aplaudidos y bienvenidos en el reino de Dios, y el Señor los debe de tomar en cuenta. Quiero decirte que las cosas no son así. Todos necesitamos, todos tenemos la necesidad de arrepentirnos para ser justificados por aquel que murió en la cruz sin tener pecado.
Por eso nos muestra la oveja perdida dentro del redil. Porque hay muchos que se sienten buenos y por sus obras lo hacen bien. Y en el libro de Isaías nos muestra que nuestras mejores obras son como trapo de menstruo de mujer. Esas son tus mejores obras. Y tenemos que arrepentirnos. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo sé que ya me arrepentí? Alguien que me diga, ¿cómo sé que ya me arrepentí? Por sus frutos. Ahí hay uno, muy bien. ¿Quién más me dice, cómo yo sé que ya me arrepentí? No vuelves a hacer lo que antes hacías, por ende hay un fruto. Ok, se las voy a poner difíciles. Dice en el libro de Jeremías que no hay cosa más engañosa que nuestro. Ahora imagínate que tu corazón te esté jugando un 4, como por ahí dicen, y te haga sentir que ya te arrepentiste cuando realmente no te has arrepentido. ¿Me estás cachando? ¿Te estás conectando con el mensaje? Ok, ¿qué debemos hacer para encontrar que no solamente ya dio un fruto? Ok, ya. Ahí era cuando empezábamos a ser cristianos de 4 paredes. Te la compro. Pero ahora, ¿cómo voy a mostrarme a mí mismo que ya me arrepentí? Poniendo atención en nuestras palabras, poniendo atención en nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿has escuchado el dicho que más o menos traza así, de broma en broma? La verdad sea. Y yo lo cambié, ahí puse tercera de Alejandro 2:2. De palabra en palabra descubro si soy justificado o no. Te lo pongo bien fácil. La Escritura nos dice que de acuerdo del tesoro de tu corazón hablará tu boca. Por lo tanto, digamos que tú estás guardando una herida, que tú estás guardando rencor, que tú estás guardando odio. Tus palabras, por más educadas que sean, van a evidenciar que hay un tigre encerrado en ti. Por ejemplo, si llega aquí un ladrón y finge no ser ladrón, no lo vas a encontrar por sus actos porque se va a aguantar, pero en sus propias palabras te darás cuenta que es un amante de lo ajeno. Una persona que ha estado tropezando con el adulterio, no va a traer un letrero que dice, quítate que te robo a la esposa, ¿verdad? O quítate que te robo al marido. No lo va a traer. Pero en sus palabras, va a haber ciertas palabras que tú vas a poder discernir. Eso los que le rodeamos, pero la persona va a entender, híjole, sigo con el pensamiento de adulterio. Sigo codiciando a mi prójimo. Sigo deseando lo que no es mío. Por eso vuelvo a establecer aquí cómo saber que ya me arrepentí. Examina tus palabras y examina tus pensamientos. Ahora avancemos un poquito. Algo que yo encuentro, el típico, llamémosle típico, ejemplo de la oveja perdida, es aquella persona que su corazón está engrosado. Una persona con el corazón engrosado, ¿cómo lo encontramos? Porque es aquel que no reconoce su error. Es aquel que la dureza de su corazón produce que alguien le esté hablando la palabra de Dios y está tan engrosado, tan ensimismado, que le entra por aquí, le sale por acá. Le estás diciendo, es que las cosas no son así. No, yo digo que sí son así. Y todos tienen que hacer lo que yo diga. ¿Alguien se ha encontrado a alguien así? Y a lo mejor es una persona que conoce mucha Biblia, pero está su corazón engrosado. Por ejemplo, la palabra nos dice que los necios son como la muralla de Alcázar, me parece que eso dice la Escritura.
El necio jamás lo vas a sacar de su necedad. Porque se enfoca, yo hago esto, yo digo esto, yo pongo esto y tú te callas. Así es aquel que tiene el corazón engrosado. Es decir, mi amado, la persona con el corazón engrosado, a pesar de que le estés predicando un día, 2 días, los 8 días, los 7 días de la semana, va a decir, ay, eso ya me lo sé. Ay, eso ya lo conozco. Ay, otra vez lo mismo. Pero no se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde, porque el corazón engrosado es un corazón estancado. Y mientras que ya todos lo pasaron, esa persona sigue en sí mismo, ensimismado. Por eso, de acuerdo a la Escritura, mi amado, el religioso o el que tiene el corazón engrosado, le va a ser muy difícil volverse al Señor. Por eso la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En pocas palabras, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a corregir al que estaba mal. Pero el religioso para sí mismo no está mal. El engrosado para sí mismo no tiene que ordenar nada, porque para sí mismo tiene razón. Algo que yo observo es que para mucha gente que está engrosada en su corazón o que es religiosa en su propia vida, rechazan las enseñanzas. Y malamente, me pesa decirlo, pero la gente más estancada es la más engrosada. Le dices, mi hermano, mi hermana, ¿entendiste el mensaje? Sí. Y a los 10 le preguntas, mira, ¿qué piensas de esto? Ay, es la primera vez que lo veo, ¿tú crees? Y ya se lo explicaste 1 y 2. Y el pastor ya le dio 7 prédicas de lo mismo y apenas leyó el versículo, el engrosado, come cuando hay. Mi amado, es necesario que entendamos algo. El corazón engrosado siempre se justifica en que tiene conocimiento. Siempre se justifica en que quizás es una persona de años y que por sus años no hay que atacarlo o no hay que corregirlo. Una persona engrosada o una persona religiosa atribuye a que ya es sabio en sí mismo porque está lleno de experiencia. Tengamos cuidado. Mucho cuidado, porque aún Matusalén, con 969 años, el Señor lo señala porque él seguía aprendiendo de Dios. 969 años. Un rato más que si sumáramos las edades de todos juntos ahorita aquí. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos muestra algo, nos da a notar que Él mismo en todo tiempo está examinando, está probando la actitud, el esfuerzo del corazón del hombre por estar bien. Y para muestra basta solo un botón. Si tú te acuerdas de cuando no estabas en Cristo, no sé cuántos años o meses lleves en Cristo, pero antes de que te predicaran, si alguien te dijera, vas por buen camino para ir al infierno, ¿qué decías tú? No, Diosito me libre, porque les decías Diosito, ¿a poco no? Diosito me libre y la Virgen también, ¿a poco no? Y San Juditas tan feo me ayude, ¿a poco no, mi amado? Porque te decían infierno y automáticamente era, yo no quiero ir ahí. Yo no quiero estar en ese lugar. Sin Cristo sabías que ese lugar era feo. Pero aquí hay algo muy importante. Naturalmente el hombre en su alma, al tener eternidad puesta en su corazón, sabe que hay algo más allá de esta vida. Y automáticamente no quiere ir al lado de las tinieblas.
Por lo tanto, mi amado, el hombre siempre hace esfuerzos, pone ciertas actitudes para ganarse el cielo, pensando que es por obras. Pero cuando te topas con que Cristo es el único que justifica al pecador, tienes que ser humillado y entender que no es por obras. Eso es lo que el Señor viene a hablar a la oveja perdida que está dentro del redil. No te puedes justificar a ti mismo, no es tu servicio, no es tu esfuerzo, sino la obra de Cristo. Por eso, mi amado, quiero que recuerdes, fueron los religiosos, los del corazón engrosado, los que clamaban, crucifícalo, crucifícalo, porque para sí mismos ellos eran justos y el que estaba enfrente de ellos estaba loco. Por eso pedían, crucifíquenlo, se pone como Dios. Si lo aplicamos un poquito más, es más peligroso el corazón estancado. Es más peligroso el corazón engrosado que el pecador que no se ha dado cuenta de su pecado. ¿Me di a entender? Te explico por qué. Porque para el pecador que no se ha dado cuenta que está pecando, le es suficiente la sangre de Cristo, le es suficiente venir a arrepentimiento, pero para el corazón estancado, para el corazón religioso, ni siquiera Cristo hace que cambie de parecer. Los fariseos, teniendo a Jesús enfrente, no quisieron, porque para tener una conexión con Jesús necesitamos arrepentimiento. La importancia de venir al Señor. Esta parábola de la oveja perdida nos muestra algo. Cómo Jesús personalmente va por la oveja hasta encontrarla. Y el perfecto ejemplo es cuando Jesús viene al pueblo de Dios. A los que para la perspectiva del Padre tenían todo solo para decirle, sí necesitamos al Hijo de Dios. Es decir, Jesús vino a aquellos que estaban llenos de conocimiento, porque los judíos eran gente muy sabia y versada en la Escritura, tenían los mandamientos, tenían la gracia del Padre, pero justo ellos dijeron, no te queremos. Pero la palabra dice algo. Pero a todos aquellos que creyeron en Él, aquellos que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos, recuérdalo. Todos somos creación, pero hasta que recibimos a Cristo, hasta que tenemos un encuentro cara a cara, somos hijos. Antes, perdón la expresión, no me malentiendas, no nos pone en una posición diferente que la de un animalito, porque somos creación, mas no hijos, porque ser hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Te da una posición en el reino. Amén. Vamos a avanzar un poco. Yo veo en la Escritura que a aquellos que para su propio entendimiento no tenían un destino profético, para su propio entendimiento eran viles, para ellos justamente Jesús se les manifiesta para limpiar su corazón y llevarlos del muladar a la mesa del rey. ¿Por qué? Porque todo se trata de la actitud del corazón. Y yo lo puedo ver como una condición. La única condición para que el pecador reciba gracia es reconocer y recibir a su Salvador que lo vino a buscar. Hasta que lo recibes y lo haces tuyo,
pasarás de ser la oveja perdida a la oveja en el redil, cercana del pastor. Amén. Ahora, quiero enseñarte la diferencia con la parábola de la moneda perdida. Parecen similares, pero no lo son. Vamos a la palabra, a Lucas capítulo 15, versículo 8. Dice la Escritura: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas. La palabra dracma es moneda, ¿ok? Que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta parábola, lo primero que yo encuentro es la operación del Espíritu Santo al buscar a un pecador. Pero ojo, la diferencia es que el Espíritu Santo va a usar a la mujer. Y como hemos platicado en momentos anteriores, la mujer representa a la iglesia, a la novia de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo va a usar a una parte del cuerpo de Cristo para ir y buscar a una dracma perdida, para alumbrarla. De acuerdo a lo que dice la palabra, va a alumbrarla por medio de la brillante palabra. Y vamos a ponerlo en una realidad. Nos habla la Biblia de que eran 10 dracmas. Y de todas ellas solo había una. Bueno, se había perdido una. Yo te lo voy a poner al revés. Digamos que las 10 se perdieron, pero solo una encontraron. Vamos a aplicarlo. Cuando tú le predicas a toda la gente se convierte. Son contados. A ese que se convierte es tu dracma perdida. Porque el Espíritu Santo usó las palabras de Dios puestas en tu boca para avivar, para traer el corazón del Padre a esa dracma perdida, y esa persona desee lo que tú tienes, la vida del Espíritu impartida en ti. Por eso, mi amado, es necesario que veas la gran diferencia entre la parábola de la oveja perdida y de la dracma. La de la oveja perdida nos muestra a una ovejita que por error no tenía relación con Dios. Estaba en la casa, pero no conocía, no se relacionaba con el Padre. Pero la moneda es muy diferente. La oveja tiene vida espiritual. La moneda nos muestra un ser inanimado, alguien que nunca ha conocido a Cristo. La oveja nos habla del núcleo de la iglesia, la moneda nos habla del mundo. Nos dice que está en la casa, pero ojo, esa palabra casa que se refiere en Lucas capítulo 15 por el verso 8, no se refiere al tabernáculo, a la casa del Señor, sino se refiere al núcleo familiar. Es decir, mi amado, esa dracma perdida representa a un familiar tuyo. Representa a alguien que tú amas, por el cual continuamente estás orando, gimiendo, clamando. Y cada oración que tú emites al Espíritu Santo, el Espíritu Santo la toma y Él va a responder a tu oración. Va a enviar a alguien de la casa para que lo alumbre con su palabra. Y venga a la dracma perdida. Venga esa parte de tu casa al conocimiento del Señor.
Por eso quiero decirte, no te canses de clamar por tus amados. No te canses, es que cada vez que oro por él o por ella se pone más testarudo. No te canses, no te canses de clamar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus concuños, por cada persona que amas, porque a más tú clamas, el Señor va a usar a alguien del cuerpo para encontrar la dracma perdida de tu casa. Vayan conmigo. Esa dracma, mi amado, vendrá porque el Señor promete que irá a buscarla hasta encontrarla. Aleluya. Y una vez hallada, yo encuentro algo, dice la palabra, que se gozaron. Se goza la iglesia y se goza el Espíritu Santo por la salvación de uno. Aleluya. Vamos a aplicarlo un poquito más. El hombre perdido o la dracma perdida es si tú tienes una moneda. La moneda de cualquier país representa un valor de 10 pesos, por ejemplo. Pero esa moneda de 10 pesos pertenece a una nación. Si lo vemos en la antigüedad, esa moneda pertenece a un reino. Tiene un escudo que lo identifica. Y esa moneda de 10 pesos la pises. Bueno, si tuvieras un billete de 500, lo hicieras bolita, lo pisotearas, lo mayugaras, va a estar feo, pero perdió su valor. Sigue valiendo 500. Y estará feo, pero sigue valiendo 500. Ahora si lo vemos, un hombre en la casa del Padre tiene la imagen del Rey. Un hombre en la casa del Padre tiene valor de la sangre de Cristo. Un hombre en la casa del Padre pertenece a un reino bajo una cobertura con respaldo de todo un poderío. Pero ojo, todos fuimos hechos a su imagen. Pero antes de que llegáramos a Cristo, la imagen de Dios puesta en nosotros estaba desgastada, estaba oxidada, estaba quizás casi borrada, muy tallada. Estamos comparándolo con la moneda, muy tallada, ni siquiera se veían que decía 10 pesos. Pero el que esa imagen estuviera diluida no significaba que no valías la sangre de Cristo. Es decir, mi amado, por eso cada uno de nosotros, al ver a una persona sin techo, al ver a un niño de la calle, a ver a alguien en extrema pobreza, a ver a alguien con problemas de adicciones, nos duele. ¿O a poco te gozas así? Ay, otra vez anda bien pedo el brother. No, es horrible, duele, pesa. Ay, otra vez ahora tiene el 7º hijo del 7º padre. ¿Y a poco lo aplaudes? Ay, a usted hay que subirle a un pedestal, mi amiga. No, ¿verdad? Duele, duele. ¿Por qué? Porque estamos viendo la obra destructora de Satanás en esa persona. Porque Satanás lo que viene a hacer es destruir la imagen de Dios puesta en el hombre. Pero cuando el hombre, te lo cambio, cuando la dracma es encontrada y la es metida en casa, entonces esa dracma recupera su identidad, recupera su posición, recupera su pertenencia y entiende el propósito por el cual el Señor le redimió y le restauró. Por eso es tan importante que la iglesia haga su labor de la mano del Señor para ir por uno más. Si tú y yo nos acostumbramos a, pues no hago nada, estoy bien en la iglesia, con que sirva un poquito, con que comparto un poquito, al fin ya soy salvo, ya tengo el cielo ganado. Estaremos de acuerdo.
Pero mi amado, ¿qué vas a lanzar a los pies del Señor cuando esté delante de ti? Tenemos que cumplir nuestra obra de evangelistas. Tenemos que cumplir nuestra obra como discipuladores. Tenemos que cumplir nuestra obra para ir de la mano del Espíritu Santo por uno más para Cristo. No podemos, mis amados, permitir que lo hagan los demás. Que prediquen en otro lugar. No, lo tenemos que hacer nosotros. Para eso te llamó el Señor, mi amado. Quiero que afirmemos la imagen del Señor puesta en nosotros con la siguiente expresión. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 20. Mateo 22, 20. Dice: entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y quiero mostrarte esta enseñanza sencilla pero muy hermosa. Jesús está teniendo un denario en su mano. El denario que pertenece a Roma. El denario el cual tiene la cara del César. Y la gente le estaba cobrando impuestos. Y Jesús le está diciendo, ¿observas la moneda? Sí. ¿Observas que tiene una imagen? Sí. Las monedas fueron creadas para dar culto y adoración al César. Fueron hechas para su dueño. Y cuando el Señor Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios, está comparando la imagen de Dios impartida, impregnada, impresa en cada uno de los que tenemos a Cristo, que fuimos creados para dar culto y adoración al único y sabio Rey. Tú no vales lo que tú tienes en tu bolsa. Tú vales la sangre. Yo me impacto de algo que hace muchos años escuché. Si viéramos aquí un ángel, muchos se impactarían y dirían, ¡un ángel! ¡Wow! Impresionante, gigantesco. Porque los ángeles no tienen alitas, ni tampoco tienen un arco como así para flechar a alguien. No, y tampoco son nalgones, no, tampoco. No, eso es una falla de imagen. No, esos no son los ángeles de Dios. Pero nosotros nos impactamos porque decimos, ¡qué impresionante ángel! Y la Escritura me muestra que los ángeles son los que se impresionan al ver uno a la imagen de Dios, otra a la imagen de Dios, uno que pagó la sangre. Ellos sí se impactan cuando te ven, porque ellos sí entienden el valor que tú tienes en Cristo. Pero nosotros no hemos entendido la impresión de gloria, la eternidad que hay puesta en nosotros para que hayamos sido traídos de la tiniebla a la luz admirable. Si hubiera un ángel aquí, él mismo te diría, no me veas, porque no solo no soy digno, sino porque tu tendencia es darme adoración, mientras que tú fuiste creado a la imagen del que tienes que adorar. Mi amado, mi amada en el Señor, no perdamos el entendimiento de ir por esas dracmas perdidas, los que están en el mundo. Y tampoco pasemos por alto en buscar a la oveja que está medio desubicada. Y aquí hay 2 que 3 desubicadas. Así como que están y se pegan como contra el poste. Ve por ellos, ve. Mira,
El pastor va ahí, vamos tras de nuestro pastor. ¿Está usted conmigo, oveja? Vamos a orar. Ve. Levante sus manos al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque somos ese redil tuyo, que somos edificados. Pero henos aquí, Señor, para ir por uno más, para encontrar una dracma más, para acercar a esa oveja perdida al redil, Señor. Hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo queremos pedirte, imparte, Señor, sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. Fuimos hechos a tu imagen. No hemos de impresionarnos por las cosas torpes de este siglo, sino que, Padre, fuimos puestos para gloria y alabanza tuya. Por tanto, guíanos a través de la mano del Espíritu Santo para ir por esa dracma perdida de la casa de alguno de mis hermanos, de mi propia familia. Hoy, Padre, ciertamente lo hemos predicado muchas veces, revélanoslo. Queremos ser útiles, queremos, Padre, llenar el cielo de almas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la alabanza y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén.